Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Federico Irurzun y hoy vamos a estar hablando de la anatomía por imágenes del mediastino. Antes de comenzar, les recomiendo que repasen los límites y las divisiones del mediastino y que si aún no lo hicieron, vean la clase de radiografía de tórax del Dr. Sidelski. Dicho esto, comencemos. Los objetivos de esta clase son reconocer las vísceras y principales vasos del mediastino en cortes de tomografía computada. Identificar algunas variantes anatómicas a tener presentes a la hora de analizar imágenes de la región. Y por último, aplicar la anatomía por imágenes en algunas patologías. Una aclaración común a todas las imágenes que vamos a ver en esta clase es que todos van a ser cortes de tomografía computarizada, sean axiales, coronales o sagitales, que van a estar en ventana de partes blandas, también llamada ventana mediastínica en esta región, que justamente nos va a permitir apreciar mejor las estructuras que forman parte del mediastino. Y para poder resaltar las estructuras vasculares, vamos a agregar un contraste endovenoso. Por ende, todas las imágenes van a ser cortes de tomografía computarizada en ventana de partes blandas con contraste endovenoso. Comencemos ahora sí con los axiales. De forma didáctica les voy a proponer abordar la región en 4 grandes cortes axiales. Por supuesto que es una simplificación y que hay infinitos cortes axiales interpuestos, pero estos son 4 cortes bien diferentes que tienen distintas estructuras significativas para entender el mediastino. El primero, yendo de superior a inferior, va a ser un corte que pase por las venas brachiocefálicas y las 3 ramas del arco aórtico. Nuestro segundo corte va a pasar a la altura del arco aórtico y de la formación de la vena cava superior. Tercer corte va a ser a la altura de los grandes vasos y la división traqueal. Y el último corte va a ser a la altura de las cavidades cardíacas. Ahora sí vamos a ver toda la seguidilla. Vamos a comenzar con nuestro primer corte. A la altura superior de la pantalla tienen la imagen guía que les muestra por dónde pasa. Fíjense que es un corte bien superior del mediastino, apenas por debajo de la abertura superior del tórax. Como todo corte axial, esto va a ser anterior porque vemos el esternón, esto va a ser posterior porque vemos las vértebras torácicas, esto va a ser derecha. Recuerden que siempre en tomografía y en resonancia los cortes axiales los vemos desde inferior, como si estuviéramos a los pies del paciente. Por ende, la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente y la derecha de la pantalla es la izquierda del paciente. Y esto va a ser izquierda. Analizando este corte vamos a encontrar hacia anterior los vasos torácicos internos. Inmediatamente posterior a ellos vemos una estructura bastante horizontal y otra estructura bien redondeada. Estas son las venas brachiocefálicas, izquierda y derecha. ¿Y por qué las vemos tan distintas en el corte? Bueno, si ustedes recuerdan, las venas brachiocefálicas van a formar la vena cava superior. Por ende, la vena brachiocefálica izquierda tiene que cruzar toda la línea mediana para poder unirse a la derecha y formar la vena cava superior. Para ello, lo hace de una forma bastante horizontal, que en el corte se aprecia muy bien, mientras que la vena brachiocefálica derecha, al estar ya del lado derecho, desciende de una forma bastante vertical. Posterior a ellas, vamos a encontrar las 3 ramas del arco aórtico, que de medial a lateral izquierdo van a ser el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Luego nos encontramos con una estructura bien hipodensa por dentro, que no se colapsa por la presencia de un cartílago en sus paredes, que es la tráquea. Y a la izquierda y posterior a ella, el esófago. Empezamos a descender en el corte, vemos cómo va cambiando la morfología de esas venas brachiocefálicas, cómo la vena brachiocefálica izquierda se acerca hacia la derecha, y nos acercamos ya a nuestro segundo corte propuesto. En este caso estamos viendo el arco aórtico. Fíjense que tiene una dirección bastante horizontal, al igual que la vena brachiocefálica izquierda, pero en este caso es de anterior a posterior y de la línea mediana a la izquierda. Tenemos la formación de la vena cava superior, nuevamente la tráquea y el esófago hacia posterior izquierdo. Nuevamente marcamos los vasos torácicos internos. Seguimos descendiendo en el corte y acá tenemos un cambio importante. Desapareció el arco aórtico y nos encontramos con 2 estructuras circulares, una más bien anterior y en la línea mediana y una posterior y desplazada hacia la izquierda. Son las porciones verticales de la aorta.
la aorta ascendente y la aorta descendente, que justamente hacia superior van a unirse por medio del arco aórtico. Vemos nuevamente la vena cava superior, siempre a la derecha, y hacia posterior vemos que la tráquea está, de alguna forma, por decirlo, dilatada. ¿Por qué? Porque está próxima a dividirse. Siempre que aparezca la aorta descendente, junto a ella va a aparecer su compañera, que es la vena ácigos. Seguimos descendiendo, ya la tráquea se dividió, vemos mucho mejor la vena ácigos, y nos encontramos con nuestro tercer corte propuesto. Fíjense que seguimos teniendo vena cava superior, aorta ascendente, y nos apareció nuestro tercer gran vaso, el tronco pulmonar, dividiéndose en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Noten que el tronco pulmonar, si bien nace del ventrículo derecho, se encuentra más a la izquierda en el corte que la aorta ascendente. Este es un dato siempre a tener presente, a veces los confunde bastante, pero recuerden esto, que se debe a la formación o el origen embriológico del corazón y a esas rotaciones que ustedes estudian en embriología. Ténganlo presente a la hora de abordar los cortes para evitar confusiones. Tengan presente también, que nos va a servir mucho a la hora de abordar los cortes coronales, que la división del tronco pulmonar no es totalmente horizontal. Es decir, tenemos que la arteria pulmonar derecha es ligeramente más anterior que la arteria pulmonar izquierda, como se ve muy bien. Y por ende, si nosotros hiciéramos un corte coronal, podemos tener en un mismo corte conviviendo al tronco pulmonar y a la arteria pulmonar derecha sin todavía notar la arteria pulmonar izquierda. Hacia posterior de estos vasos nos vamos a encontrar con el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, el esófago, la aorta descendente y hacia la derecha la vena ácigos. Continuamos descendiendo en nuestro corte, empiezan a cambiar las morfologías y nos encontramos con un corte que no propusimos al principio dentro de esos 4 grandes cortes distintos, pero que sí es significativo porque lo que vemos es la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho, el nacimiento de la aorta ascendente, que se encuentra ligeramente dilatada a esta altura y que está dando origen a las arterias coronarias, y también el nacimiento de el tronco pulmonar, que en este caso sería ya el infundíbulo pulmonar o, como se lo conoce hoy día, el cono arterioso. Vemos también una nueva estructura que hasta ahora no habíamos mencionado, que es una cavidad cardíaca, que es el atrio izquierdo. Fíjense que el atrio izquierdo es bien posterior, comparativamente con las otras cavidades cardíacas que vamos a ver en cortes más inferiores, y que tiene una íntima relación hacia posterior con el esófago. Esta relación es sumamente importante porque le da sustento a un estudio por imágenes que es el ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma se puede realizar como cualquier ecografía, digamos, a través de apoyar el transductor ecográfico en la pared anterior del tórax, en este caso, y poder ver de esa manera las cavidades cardíacas. Pero también existe otro tipo de ecocardiograma, mucho más específico para determinadas patologías, que por supuesto es un estudio más invasivo y no de rutina, que es el ecocardiograma transesofágico. ¿En qué consiste esto? En lugar de apoyar el transductor en la pared anterior del tórax, lo que hacemos es ingresar el transductor en el esófago del paciente y a través de apoyar ese transductor en la pared anterior del esófago podemos ver muy bien el corazón, pero sobre todo por su estrecha relación, el atrio izquierdo. Esto cobra relevancia en determinadas patologías para detectar, por ejemplo, trombos o émbolos en lo que es el atrio. Continuando, vemos que a este atrio izquierdo está llegando o desembocando la vena pulmonar superior derecha. Y también vemos parte de la vena superior pulmonar izquierda. Vemos el esófago, que ya habíamos mencionado, la aorta descendente y la vena ácigos. En este caso les marqué con una flecha naranja la vena hemiácigos. Estas están, hay que buscarlas con cuidado, pero si uno las busca, las va a encontrar. No en todos los cortes tal vez, porque a veces la forma en que el corte toma la estructura no nos la permite visualizar claramente, pero obviamente que se pueden llegar a ver, y más en estudios con contraste endovenoso como esta tomografía. Seguimos descendiendo, vemos mejor lo que es el atrio
izquierdo, recibiendo venas pulmonares. Continuamos viendo acá el esófago hacia posterior, bien colapsado, por ende es menos nítido, sus límites son menos nítidos, pero es el esófago. Y nos encontramos aquí con la vena ácigos recibiendo una vena intercostal, nuevamente la vena hemiácigos y la aorta descendente. Y finalmente llegamos a ese cuarto corte propuesto a la altura de las cavidades cardíacas. A los fines didácticos, entonces, les propongo pensar el corazón en este corte como que cada lado del corte tiene una cámara predominante del corazón. Hacia anterior, la cámara que predomina va a ser el ventrículo derecho, en íntima relación con el esternón. Hacia posterior, como mencionamos, va a ser el atrio izquierdo en relación con el esófago. Hacia la derecha va a ser el atrio derecho y hacia la izquierda, con su ápex o vértice, va a ser el ventrículo izquierdo. Vemos también el tabique interventricular y la división entre lo que es ventrículo derecho, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Nuevamente vemos el esófago, la aorta descendente y la vena ácigos. Continuamos descendiendo, empezamos a perder al atrio izquierdo. Recordemos que el atrio izquierdo no toma relación directa con el diafragma. Vemos cómo la pared del ventrículo izquierdo es bastante más voluminosa o de un mayor calibre que la del ventrículo derecho. Y a medida que seguimos descendiendo, ese atrio derecho va disminuyendo su tamaño y va separándose de él y tomando una entidad propia esta estructura que va a ser la vena cava inferior, que si seguimos bajando, la vamos a ver ingresando al hígado. Acá les marqué con una flecha naranja la comunicación entre la vena hemiácigos y la vena ácigos. Y como les decía, seguimos descendiendo y ya como parte del hígado atravesando al hígado y como su principal medio de fijación, aparece la vena cava inferior. Continuamos ahora con los cortes coronales. Nuevamente les propongo 4 grandes cortes distintivos. Un primer corte bien anterior, donde lo que vamos a ver sobre todo es el ventrículo derecho, el infundíbulo pulmonar y algo del ventrículo izquierdo. Un segundo corte donde vemos el nacimiento de la aorta ascendente y el tronco pulmonar mucho más claramente. Un tercer corte donde vemos los grandes vasos en todo su esplendor. Y un cuarto corte bien posterior donde lo que predomina es el atrio izquierdo, como ya estuvimos discutiendo por sus relaciones. Comenzamos entonces cortando desde anterior. Fíjense cómo varía la morfología hasta que nos encontramos con nuestro primer corte. Vemos una cámara predominante bien amplia, que es el ventrículo derecho, el tabique y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. Recuerden siempre la relación del ventrículo derecho con el esternón. Y hacia superior encontramos parte de lo que sería el infundíbulo pulmonar, que por su dirección en los cortes coronales es bastante poco claro. Seguimos yendo hacia posterior en el corte, notamos cómo empieza a aparecer otra cámara cardíaca que corresponde al atrio derecho, empieza a distinguirse mucho mejor el tronco pulmonar, hasta que nos encontramos con nuestro segundo corte propuesto. En este caso, hacia superior lo que vemos es una estructura bien hiperdensa que corresponde con la vena brachiocefálica izquierda, que como dijimos tiene este recorrido cruzando la línea mediana para poder formar la cava superior. Vemos inferior a esta la aorta, en este caso ascendente, y ya haciendo su arco. Vemos el tronco pulmonar, recordemos siempre que el tronco pulmonar se encuentra a la izquierda con respecto a la aorta ascendente, y vemos el atrio derecho, ventrículo derecho, tabique interventricular, y dentro del ventrículo izquierdo se puede distinguir muy bien esta estructura que es el músculo papilar anterior. Esta pequeña estructura que encontramos aquí no es más ni menos que la aurícula u orejuela izquierda, que tiene una relación con el tronco pulmonar. Continuamos yendo hacia posterior, cortes muy parecidos, empezamos a apreciar la división o podemos distinguir mejor lo que serían las dos venas brachiocefálicas entre sí, hasta que nos encontramos con este corte, donde volvemos a marcar la aurícula izquierda,
el nacimiento de la coronaria izquierda, de esta aorta ascendente que se nota muy bien. Recordemos cómo la coronaria izquierda tiene un corto trayecto y luego se divide en sus dos ramas principales, interventricular anterior y circunfleja, cómo la coronaria izquierda tiene íntima relación con la aurícula izquierda. Vemos que el ventrículo derecho empieza a perder volumen en el corte, casi que empieza a desaparecer. Empezamos a notar el principio de lo que sería la formación de la vena cava superior y algunas ramas del arco aórtico. En este caso vemos muy bien el tronco brachiocefálico. Esto que vemos aquí es la vena subclavia izquierda, no confundirla con la arteria. Y se ve apenas, que lo vamos a ver mejor en otro corte, de lo que sería la arteria carótida común izquierda. Seguimos avanzando en el corte. Vemos mucho mejor ahora sí la vena cava superior, la aurícula empieza ya a ser atrio, y nos encontramos con nuestro tercer corte de los grandes vasos. Vena cava superior, aorta ascendente y su arco, vemos la válvula aórtica, muy bien, tronco pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y esto es prácticamente en su totalidad el atrio derecho. Vemos aquí muy bien la arteria carótida común izquierda. Esto continúa siendo la vena subclavia izquierda. A medida que avanzamos hacia posterior en el corte, las cavidades cardíacas empiezan a desaparecer o a ser menos nítidas, y empieza a aparecer la cavidad que nos faltaba, la cavidad posterior, es decir, el atrio izquierdo. Aquí apareció la rama del arco aórtico que nos faltaba, que es la arteria subclavia izquierda, y se ve también muy bien naciendo del tronco brachiocefálico a la subclavia derecha. Apareció la tráquea. Notemos cómo la tráquea hacia superior es un poco más anterior, mientras que a medida que desciende se vuelve ligeramente más posterior. Estos parecen detalles, pero cuando nosotros analizamos los cortes sagitales de mayor dificultad, van a cobrar importancia y nos van a permitir hacer un análisis correcto de las imágenes. Y llegamos a nuestro cuarto corte, bien posterior. Repasamos entonces: tronco brachiocefálico, arteria subclavia derecha, arteria subclavia izquierda, la rama que nos faltaba del arco, la tráquea dividiéndose en su bronquio principal derecho. Fíjense que el bronquio principal izquierdo es ligeramente más posterior, además de que, por supuesto, como siempre decimos, tiene una morfología distinta, es más largo, tiene un menor calibre, es más horizontal con respecto al derecho. Y notamos varios círculos confusos a esta altura. Vamos a empezar por lo fácil: atrio izquierdo, recibiendo en este caso la vena pulmonar derecha superior. Y aquí viene lo difícil: identificar estos círculos y estas estructuras. Tenemos un círculo bien superior que va a corresponder con la aorta. Inferior a este, otro círculo bien claro que es el tronco pulmonar, que veníamos viendo en sucesivos cortes. Fíjense acá en la imagen guía cómo seguimos cortando ese tronco pulmonar. Y acá viene lo confuso. Esta arteria que vemos acá es la arteria pulmonar derecha. Y uno se vería tentado a pensar que esto es la arteria pulmonar izquierda. Pero si acá tenemos el tronco, no podría ser esto. Si ustedes se acuerdan, en los cortes axiales habíamos marcado que la división del tronco pulmonar es bastante particular y que la arteria pulmonar derecha es ligeramente más anterior a la izquierda. Por ende, en este corte lo que vemos es aorta, tronco pulmonar y arteria pulmonar derecha. Esto que vemos aquí es la vena pulmonar superior izquierda. Y superior al bronquio principal derecho vemos otro círculo contrastado que va a ser una estructura que va a desembocar en la vena cava superior. Por ende, es el arco de la vena hacios. Hacia inferior tenemos una estructura que va al atrio derecho y que se continúa y pasa por el hígado, que es la vena cava inferior, y en íntima relación hacia posterior con el atrio izquierdo, el esófago. Esto que vemos aquí es apenas un poquito de pared del ventrículo izquierdo. Acá les puse el ilio del pulmón izquierdo para repasar la relación entre lo que serían
los distintos elementos, que es lo que estuvimos hablando de esta confusión de los vasos que se tiende a dar en este corte. Seguimos avanzando hacia posterior, vemos cómo esta vena pulmonar superior izquierda desemboca en el atrio izquierdo, por ende no nos confundimos al identificarla. La arteria, por supuesto, no toma relación o no desemboca en el atrio, sino que ingresa al pulmón, y acá ya sí empieza a aparecer la arteria pulmonar izquierda. Seguimos viendo el arco aórtico que ya está pronto a ser aorta descendente. Vemos el atrio izquierdo recibiendo las venas inferiores y la división de la tráquea. Hasta que finalmente nos encontramos con el plano vertebral y la aorta descendente bien claramente distinguible. Por último vamos a encarar los cortes sagitales. Estos son los más difíciles, pero vamos a tratar de hacerlos un poco más amigables. Nuevamente les propongo 4 cortes bien distintos. La seguidilla está de izquierda a derecha. Este primer corte donde vemos el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo y el infundíbulo pulmonar o cono arterioso. Un segundo corte donde ya aparece el ventrículo derecho, además de las 2 cámaras que ya veíamos en el otro, y la aorta descendente. Un tercer corte donde prácticamente perdimos el ventrículo izquierdo y vemos muy bien la aorta ascendente. Y un último corte bien a la derecha donde vemos el atrio derecho principalmente y la desembocadura de la vena cava superior. Bien, entonces, estamos cortando de izquierda a derecha. Empieza a aparecer en el pulmón una pequeña silueta que corresponde con el ventrículo izquierdo. Y a medida que avanzamos de izquierda a derecha, este ápex o vértice cardíaco se hace más evidente, empiezan a aparecer algunos vasos pulmonares, hasta que se define todo un poco mejor. Una manera de guiarnos en el corte también, si ustedes tienen dudas o todavía no están tan familiarizados con los cortes sagitales de mediastino, es siempre mirar inferior al diafragma las estructuras abdominales. De esa manera no se van a confundir entre derecha e izquierda, hasta que llegamos a un corte, a nuestro primer corte estipulado. En este caso tenemos hacia anterior el esternón y hacia posterior la columna torácica. Vemos bien superior, posterior al esternón y anterior a las ramas del arco aórtico, la vena brachiocefálica izquierda. Vemos justamente el arco aórtico y ya continuándose como aorta descendente, dando una primera rama. Si estamos en un corte, como nos marca la guía, muy a la izquierda, esta primera rama corresponde a la arteria subclavia izquierda, e inferior al arco vemos el tronco pulmonar, su cono arterioso y apenas algo de ventrículo derecho en relación con el esternón. Podemos también marcar la válvula pulmonar, y luego separados por el tabique interventricular, el ventrículo derecho y, a través de una válvula que no se ve también en este corte, el atrio izquierdo. Posterior al atrio izquierdo tenemos las venas pulmonares izquierdas que están próximas a desembocar en él y el bronquio principal izquierdo. Seguimos avanzando, yendo a la derecha siempre, recordemos. El arco aórtico se empieza a separar de la aorta descendente, empieza a cambiar, las venas pulmonares ya desembocaron en el atrio izquierdo, y llegamos a nuestro segundo corte de la guía, donde ya seguimos viendo la vena brachiocefálica izquierda, seguimos viendo la aorta, vemos la tráquea en este caso, y hacia posterior algo de esófago, la aorta descendente, y aquí dando sus ramas abdominales. En íntimo contacto con el esternón, el ventrículo derecho, nuevamente con su cono arterioso y tronco pulmonar, ventrículo izquierdo separado por el tabique y atrio izquierdo. A medida que avanzamos a la derecha empiezan a desaparecer estructuras y a aparecer otras. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo lo perdimos casi en su totalidad, se ve mucho mejor lo que es ventrículo derecho. Seguimos teniendo atrio izquierdo, aquí apareció la aorta ascendente y
aquí ya sería también algo de arco aórtico. La vena brachiocefálica izquierda continúa cruzando la línea mediana para formar la cava superior. Y si seguimos, nos encontramos con nuestro tercer corte propuesto. En este caso, vena brachiocefálica izquierda, aorta ascendente, arco aórtico en este caso dando el tronco brachiocefálico que ya se está dividiendo en sus dos ramas. Tenemos la tráquea, pero aquí ya podemos delimitar bastante, perdón, tenemos un sector de pulmón, pero aquí se puede delimitar bastante bien el bronquio principal derecho, e inferior al bronquio principal derecho, recuerden esta relación, la arteria pulmonar derecha. Atrio izquierdo, ventrículo derecho. Seguimos avanzando, ya estamos bastante a la derecha en el corte. La vena brachiocefálica izquierda encontró a la homónima derecha y están empezando a formar esta estructura que pronto veremos corresponde a la vena cava superior. Seguimos viendo las estructuras que marcamos previamente. Perdemos la nitidez, pero ya estamos a esta altura en el atrio derecho. Vemos muy bien cómo la vena cava superior desemboca en él, y a medida que nos dirigimos a la derecha, lo que empezamos a ver claramente son las venas pulmonares derecha, superior e inferior. Entrando en la parte final de la clase, les voy a proponer ver algunas curiosidades anatómicas. Estos son variantes anatómicas normales que podemos encontrar al analizar una tomografía de un paciente. Por supuesto que son presentaciones mucho menos frecuentes que las que estudiamos en los libros o las que acabamos de ver, pero también son variantes que uno puede encontrar en una tomografía y es interesante estudiarlas o conocerlas. En este caso elegí comenzar con una tomografía de un niño de 12 años, no para mostrar una variante, sino para ver un órgano que lamentablemente, como estudiamos la anatomía de los adultos en general, no le damos tanta importancia, pero que es fundamental en el desarrollo inmunitario como seres humanos, que es el timo. Ahí lo tienen bien señalado en amarillo. Fíjense que tiene una densidad similar al tejido adiposo remanente que vemos en el adulto, pero siempre que uno ve un estudio de un niño o un adolescente debería investigar el timo. Continuando ahora sí con variantes anatómicas, tenemos una variante compleja. Estamos viendo cortes axiales, en donde en este primer corte, que correspondería a la altura del primer corte de los cortes axiales que vimos, es decir, donde vamos a ver las ramas del arco aórtico, nos encontramos con dos estructuras venosas, la vena brachiocefálica izquierda y la brachiocefálica derecha, y 4 estructuras arteriales circulares, y 2 estructuras hipodensas en la línea media. Es decir, bastante distinto a lo que estudiamos en los cortes previos. Si hacemos un corte más inferior, a la altura del arco aórtico y la formación de la vena cava superior, vemos que el arco aórtico se encuentra del lado derecho. Esto no es un error, no está invertida la imagen, sino que es una variación. En este caso vemos que el arco aórtico está del lado derecho y por ende las arterias carótida común derecha y subclavia derecha están naciendo del arco aórtico, al igual que la carótida común izquierda, mientras que la subclavia izquierda tiene que cruzar posterior a esta estructura hipodensa, que es el esófago, para lograr ubicarse del lado correspondiente y poder irrigar el miembro superior izquierdo. Es decir, que lo que tenemos es un arco aórtico derecho con una arteria subclavia derecha aberrante retroesofágica. Esto es la tráquea y esto es el esófago que no se encuentra colapsado. Si seguimos descendiendo en este corte, vemos bastante mejor el arco aórtico y cómo da origen a esta subclavia izquierda retroesofágica. Y seguimos viendo que acá tenemos la tráquea, esto sigue siendo el esófago desplazado a la izquierda, la aorta lógicamente tiene una posición, la aorta descendente lógicamente tiene una posición anómala con respecto, pero seguimos manteniendo esta relación de vena cava superior, aorta ascendente y tronco pulmonar.
Y por último, en este corte confirmamos que esta estructura es el esófago, que no se encuentra colapsado y que aquí sí vemos la división traqueal. Vale aclarar que las arterias subclavias retroesofágicas no son tan raras como uno pensaría. En algunas ocasiones tenemos un arco aórtico totalmente normal, es decir, del lado izquierdo, pero la subclavia derecha, en lugar de nacer de un tronco brachiocefálico junto con la carótida común derecha, nace posterior y a la izquierda, con la subclavia izquierda, y tiene que cruzar la línea mediana para poder llegar al miembro superior derecho. Para cruzar la línea mediana lo hace posterior al esófago, y esto puede generar, está descrito que genere, algunas alteraciones de la deglución, y el paciente refiere dolor al tragar, que se conoce médicamente como disfagia. Entonces, una de las múltiples causas, aunque no frecuente, de disfagia puede ser la presencia de una arteria subclavia aberrante derecha retroesofágica. Continuando, tenemos este corte a la altura del arco aórtico y la formación de la vena cava superior. Pero notamos un vaso señalado con la letra L que no habíamos visto en los cortes normales o previamente. Al descender un poco más en el corte vemos aorta ascendente, aorta descendente y nuevamente dos vasos. En el corte coronal despejamos las dudas y vemos que en este caso tenemos dos venas cavas superiores, una derecha y una izquierda, señalados la derecha con R y la izquierda con L respectivamente. En este caso, puse estos cortes axiales para que vean el arco de la vena ácidos, que se nota muy bien. En la seguidilla previa no estaba, pero se ve muy bien en esta y con mucho contraste. Y también se ve una vena hemiácigos dilatada. Si continuamos descendiendo, vemos muy bien vena ácigos y hemiácigos. Esto es la aorta descendente. Y por último vemos la comunicación entre la hemiácigos y la ácigos, y también la ácigos recibiendo una vena intercostal. Este es otro ejemplo no tan infrecuente como uno pensaría. Vemos el arco aórtico, la tráquea, la vena cava superior, recibiendo esta estructura venosa que no es más ni menos que el arco de la vena ácidos, señalado en A. Ahora bien, en ese trayecto, el arco de la vena encarcela, por decirlo de alguna manera, un segmento de parénquima pulmonar. Es decir, que se forma una cisura accesoria de la vena ácidos y un lóbulo accesorio de la vena ácidos. Por último, vamos a tratar de poner en práctica estos conceptos en algunas patologías. La patología del mediastino es sumamente extensa. Yo seleccioné solamente algunos casos porque los tenía y también porque eran tal vez los más claros, pero realmente es sumamente extensa y se podría hacer una clase entera solo de patologías del mediastino. Vamos a comenzar por el mediastino anterior. Estamos viendo un corte axial y vemos que hay una enorme masa que está desplazando las estructuras del mediastino normal y que no nos permite distinguir claramente la anatomía que estábamos estudiando en los cortes previos. Ahora, a simple vista nosotros cuando tenemos una masa en el mediastino anterior, tenemos 4 grandes entidades a las cuales le podemos atribuir esa masa. Y acá viene la famosa regla de las 4T, que es una pequeña regla mnemotécnica para recordarlas. La primera T es de tiroides, porque puede haber una masa tiroidea que ingrese en el mediastino y genere una masa mediastinal anterior. La segunda es un teratoma. El teratoma es un tumor de origen embrionario, de células pluripotenciales que tiende a tener una gran variedad de tejidos dentro, con tejido adiposo, tejido nervioso, calcificaciones producto de tejido óseo, es decir, justamente como son células pluripotenciales puede tener una gran variedad de tejidos contenidos en él. La otra T es de timoma, procesos benignos o malignos que afecten al timo. Y por último, acá hay un poco de trampa, la cuarta T vendría a ser en realidad linfoma. Ahora, cuando nosotros ascendemos en el corte, vemos que esta gran masa que veíamos en el mediastino anterior, en realidad, y que está desplazando a la tráquea, en realidad la podemos atribuir a una masa en el cuello que se origina en la tiroides. Por ende, esto es un bocio endotorácico. Tenemos
un crecimiento normal de la tiroides, que es tan voluminoso que ingresa en el tórax y genera una compresión de estructuras del mediastino. Continuando con las patologías del mediastino anterior, vemos una enorme masa heterogénea donde tenemos densidades variables, fíjense estas calcificaciones, densidades más bien grasas, bien heterogénea esta masa que, como estuvimos hablando, probablemente corresponda a un teratoma por esta variedad de estirpes celulares que lo caracterizan. Y aquí les dejo un timoma como para continuar con nuestra regla de las T's. Ahora bien, no solo el mediastino anterior puede tener patologías. En este caso vamos a ver una masa que se ve en el mediastino posterior. Lo coloqué esta imagen para recordar que, si bien es difícil ver la anatomía normal de las estructuras nerviosas del mediastino, la tomografía puede servir, aunque no es el estudio por excelencia, para detectar patologías nerviosas del mediastino, como en este caso es un schwannoma intercostal, es decir, es un tumor nervioso de uno de los nervios intercostales. En cuanto a la vascular, vemos un corte coronal del ventrículo izquierdo, el tronco pulmonar, y vemos que en su nacimiento la aorta está dilatada. Esto es lo que se conoce como un aneurisma, una dilatación patológica de la pared del vaso, y en este caso es un aneurisma de la aorta ascendente. Y por último, este desafío que les dejo, fíjense, un corte axial, donde tenemos el esternón y la vértebra torácica. Tenemos la tráquea hacia anterior y posterior a la misma una estructura bien hiperdensa, como con indentaciones, que nos genera dudas. ¿Qué órgano debería estar en esta posición? El esófago, acompañando a la aorta descendente. Cuando hacemos un corte coronal, nos empezamos a orientar mejor, y lo que vemos es que esta estructura bien hiperdensa es una malla y que está colocada efectivamente dentro del esófago. Y finalmente les dejo una reconstrucción 3D de tomografía de esta malla. Esto es un stent esofágico. El paciente tenía un tumor de mediastino, un tumor de células germinales, y producto de este tumor generaba una compresión en el esófago y por ende el paciente tenía dificultades para deglutir. Una de las estrategias para poder resolver esto es colocar este stent, que lo que genera es, mantiene el esófago permeable, no colapsado, y de esa manera le permite al paciente tener una mejor calidad de vida. Espero que les haya servido, que no haya sido muy largo. Recuerden que tienen más videos de imágenes en el canal del doctor Pablo Sielski, y también, obviamente, en el canal de YouTube de la cátedra. Y por último, si tienen alguna duda o quieren saber más, quieren ver cuestionarios, quieren ver imágenes referenciadas, les dejamos el Instagram del equipo de imágenes para que lo consulten. Muchas gracias y hasta la próxima.